Dios les bendiga, buenas noches. Una vez más estamos aquí reunidos para hablar. Esta es la lección número 10, así que ya vamos llegando. Esta es la última lección de este módulo del Espíritu Santo y hemos estado hablando acerca de los dones. Siempre me gusta repasar algo y recuérdense siempre, tienen que tener esto en la mente. Primero es que Dios espera el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu muestra nuestro carácter. Si el fruto del Espíritu está bien diseñado en nuestro ser, nosotros cuando tengamos los dones del Espíritu Santo van a ser poderosos y los vamos a usar conforme a lo que Dios tiene conforme a lo que Dios quiere que lo desarrollemos. Hoy vamos a hablar los últimos tres dones de inspiración. Primera de Corintios 12:9. Primera de Corintios 12:9 dice: a otro fe por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, otro profecía, otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia en esta hora. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para poder entender tu palabra. Y lo más importante, que amemos tu presencia de tal manera que deseemos con todo nuestro corazón el tener tus dones, porque son regalos que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los dones de inspiración. Los objetivos trazados para hoy número uno, es comprender que la profecía no es de interpretación privada, sino que viene del Espíritu Santo. Identificar los tres propósitos de la profecía y fortalecer la intimidad con Dios mediante el don de hablar en lenguas. Comprender la importancia de la interpretación de lenguas para la identificación de la iglesia. Una de las cosas que debemos de comprender siempre es los dones. El fruto es producto de la comunión con el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos comunión y aprendemos a conocerlo, entonces vamos a tener ese fruto. Número dos, vamos a tener lo que son los dones. Es automáticamente cuando uno recibe a Cristo, cualquier persona, ya Dios mínimo le ha dado un don para poder manifestar su poder. Entonces, quiere decir que ya sea que tengas un día, 2 días o un año o 20 años en el cristianismo, mínimo tienes un don. Y a medida de que ese don lo vayas desarrollando, Dios te va dando uno o agregando más dones. Entonces, lo que vamos a hablar hoy acerca de los dones de inspiración, y se refiere a inspiración porque tiene que ver mucho con lo que hablamos, lo que decimos, lo que estamos manifestando a través de nuestros labios. Entonces, número uno, dice la palabra profética. La profecía, ¿qué es la profecía? La profecía viene de un vocablo profetus, que no significa adivinar, sino hablar los decretos de Dios, declarar la palabra de Dios. En Deuteronomio 18:18, Dios había prometido y había dicho: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará hablará todo lo que le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, ¿qué es la profecía? La profecía es la capacidad de recibir. Hablemos primero del que va a dar la palabra profética. La profecía, el profeta es aquel que recibe la información de un evento o de un suceso que va a acontecer, ya sea en una persona, en una iglesia o en una multitud. Dios le revela las palabras para que las pueda expresar, las pueda hablar. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque en los últimos tiempos ha pasado de que muchos se han autodenominado profetas. Dice: el profeta fulano va a estar en la iglesia, el profeta sutano va a estar. Y a veces nosotros corremos para oír a estos profetas, y a veces estos profetas están manipulando ese don, y a veces hay profetas que solo quieren decir cosas que les conviene a ellos decir.
Entonces tenemos que tener cuidado en lo que estamos percibiendo como profecía, ya que la profecía, o sea, tenemos que nosotros entender que si alguien va a profetizar, necesitamos ver cuál es su testimonio para saber qué es lo que está diciendo. Porque hoy muchas personas empiezan a profetizar, dicen, aquí dice el Señor que tú te has apartado y por eso está pasando, estás viviendo esto. Y a veces la persona que está profetizando ya sabe el problema de esa persona y por eso empieza a profetizar de esa manera. Y así no tiene que ser. Tenemos que tener cuidado en todo eso. En segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Recuérdense, Pedro caminó con Jesús. Él estaba siempre a la par de Jesús. Ahora él está diciendo, está bien que profeticemos, pero la palabra más profética, la palabra profética más segura es la que está escrita. O sea, en otras palabras, la Biblia. O sea, toda profecía, por más santificado que sea la persona, tenemos que estar seguro que esa profecía se apega a la palabra de Dios, se apega a la Biblia. O sea, no, porque mire, los dones de profecía se han dañado mucho dentro de la iglesia y por eso la gente ha caído en la incredulidad porque se ha caído en shows. Recuerdo muchos años hacia atrás que estaban oyendo una profecía donde decía, el Señor dice que usted va a ser mi esposo, le dijo una mujer. Y entonces el hombre dice, bueno, el Señor se equivocó porque yo estoy casado. O sea, si me están entendiendo, yo considero que lo que dice ahí Pedro, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que todo lo que hablemos, todo lo que se nos diga o todo lo que oigamos dentro de las iglesias, debemos de entender que es parte, tiene que ser parte de la Biblia. Yo no sé, ahora que hubo la pandemia, muchos hombres empezaron a buscar en sus videos a ver si Dios les había dado algo, porque todos querían autodenominarse los profetas, los que publicaron que iba a venir la pandemia. Y realmente nadie profetizó, a no ser el hermano Wilkerson, que lo profetizó hace 20 años. Lo que él profetizó hace 20 años, si realmente nadie podía creerlo, nadie se imaginó, posiblemente hasta lo tuvieron como loco, porque él automáticamente profetizó lo que iba a pasar. Dijeron que se iban a cerrar las empresas, que se iban a cerrar los trabajos, que era algo increíble que no podía suceder en una ciudad. Sin embargo, esa clase de profecía sí es real. Entonces, pero ¿cuál es el propósito específico de la palabra profética? Versículo 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo que está diciendo acá el apóstol es que nosotros tenemos que entender, algunas personas que están en contra de la profecía dicen, es que aquí dice seguir el amor y el amor es lo más importante. Sí, el amor es lo más importante, pero el amor no es un don, sino es la esencia de Dios mismo. El don es un regalo que Dios nos da. Entonces, al igual que que los demás dones, la profecía no tiene que ser usada para uso personal, sino para uso de la iglesia. Porque mire lo que dice el versículo 13, 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres, escuche bien, para edificación, exhortación y consolación. Esto es muy importante entender. Cuando alguien profetiza, no hiere. Cuando alguien profetiza, no echa maldiciones. Cuando alguien profetiza, guía a la iglesia a consagrarse. Entonces dice, la palabra profética primero es para edificar. Una palabra profética trae el propósito de construir, ayudar, fortalecer nuestra fe y nuestra vida espiritual. O sea, yo no puedo decir, yo estoy profetizando si realmente lo que estoy haciendo es hiriendo a la gente.
Tengo que entender que la palabra que Dios está dando es una palabra para construir, para ayudar, o sea, para edificar. ¿Cuáles son los dones? Los dones es que entendamos que hay un Dios bueno, que hay un Dios grande que nos ama y que quiere edificar la iglesia. Tampoco podemos profetizar para agradar a la gente y decir, oh, mire, Dios dice que lo ama y que usted es la niña de sus ojos y que usted es el mejor cristiano en esta iglesia. No, todo tiene que ser conforme al Espíritu Santo. Lo otro es, dice que es para, nos sirve para exhortación. La palabra profética es para exhortar. ¿Qué significa exhortar? Exhortar significa estimular, animar, amonestar y levantar. Algunos piensan que exhortar significa regañar y realmente no es eso. Exhortar significa cuando alguien, por ejemplo, un equipo de fútbol y un jugador que ha estado jugando bien, pero de repente ese momento no está jugando bien. Entonces viene el entrenador y lo amonesta. ¿Qué le dice? ¿Qué es amonestarlo? Le dice, vamos, ¿qué te está sucediendo? Tú puedes hacerlo. Entonces esa palabra lo reanima y lo vuelve a ubicar en lo que él es y saca lo mejor de él. No es regañar, no es insultar, sino al contrario, es tratar de estimularlo para que vuelva a levantarse. Cuando alguien, y le voy a decir una cosa, es muy importante entender, si alguien tiene el don de profecía, nunca, pero nunca debe de exhibir a la persona ni decirle cuáles son sus pecados. Porque hay personas que yo he oído profetizar, dice, aquí dice el Señor, te apartaste, por lo tanto, te quebranté como he quebrantado a tal persona. No, es para edificar, para exhortar y lo último es para consolar. La palabra profética debe de llevar el bálsamo de Dios, ese consuelo que la gente necesita. Yo me recuerdo una vez que Dios me dio una palabra y yo conocía a esta persona, la conocía muy bien y ante mis ojos no merecía ni el más mínimo de amor de Dios. Pero cuando yo estoy poniendo mis manos sobre esa persona, el Señor me dice, dile que lo amo. Y yo me quedé callado y dije, Señor, tú sabes lo que él ha hecho, tú sabes lo que está viviendo, yo lo conozco. Y el Señor me dijo, solo dile que lo amo. Entonces yo vengo y entonces le digo, dice el Señor, he aquí yo te amo por sobre todas las cosas. ¿Y qué sucedió? La persona empezó a llorar y a llorar y a llorar y a decir, perdóname Dios, perdóname porque tú me amas y yo te he fallado. Eso es lo que hace la profecía, consuela, pero no expone. Aunque en mis emociones, yo como ser humano, conocía que esta persona estaba fallándole a Dios, pero el que debe de dirigir y el que debe de consolar es Dios, no soy yo. Yo no fui llamado a ayudar a Dios, es Dios el que puede hacer las cosas como Él quiere hacerlas. Entonces en el 1 Corintios 14:24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. ¿Qué quiere decir también? La profecía es muy importante porque cuando la profecía se habla y alguien que no es cristiano puede oír lo que está haciendo ahí, que está hablando Dios, puede entrar en un conocimiento de lo que Dios hace. Entonces, dice la palabra también que nosotros no debemos de menospreciar las profecías. Gracias a Dios en nuestra iglesia, el pastor Germán siempre ha tenido un orden dentro de la iglesia. Yo sé que hay iglesias donde todo el mundo se pone a gritar, todo el mundo se pone a profetizar y todo el mundo, y eso hace que la palabra profética ya no tenga validez, porque mucha gente con el afán de no quedarse atrás empieza a profetizar según ellos de Dios y no es de Dios, sino que es una palabra humana. El hermano Castellano se alejó mucho tiempo de la palabra profética. Él cuenta su testimonio porque dice que miraba muchos escándalos, miraba muchas cosas incorrectas y él no creía realmente, empezó él a perder la fe en lo que es lo profético. Sin embargo, una vez llegó alguien y empezó por 22 minutos a profetizar y dice él mismo que a pesar de los años que habían pasado, todo lo que este hombre profetizó se ha realizado.
Quiere decir que cuando una palabra es profética, nosotros tenemos que aprender a preguntarle a Dios qué es o para qué es eso. Dios es bueno y Dios nos quiere hablar, pero una cosa que también tienes que aprender es esto. Dios no le va a dar ninguna palabra profética a nadie que no crea. Aunque a veces Dios lo hace para manifestar su poder, porque a veces hay gente que es incrédula y que no cree eso, perdón, es incrédula porque nadie le enseñó eso y por lo tanto Dios tiene misericordia y quiere darle esa palabra. Pero recuerden los puntos más importantes. La profecía tiene que estar basada en lo bíblico y el que da palabra profética tiene que conocer la Biblia, no simplemente alguien que acaba de empezar y empieza a profetizar y empieza a hablar y empieza a decir, porque muchas veces si no están bien en comunión con el Espíritu Santo, podemos caer en meter herejías dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado, no tenemos que tener miedo al don de profecía, porque yo realmente creo en los dones proféticos, creo cuando alguien ora por mí y profetiza, eso es algo importante, yo me he movido en ese movimiento del Señor. Entonces, el otro don es el don de lenguas, según de Corintios 14:9, el don de lenguas. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Volvemos otra vez, este don de lenguas también es para edificación. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poderla interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, escuche bien, mi espíritu ora, pero en mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento, porque si bendecí solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que cuando nosotros hablamos en lengua, yo no sé si todos ustedes uh, saben lo que es el don de lenguas. El don de lenguas es un lenguaje que es entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo. Este don de lengua, aquí vamos a hablar solo un poquito porque es demasiado. Hay géneros de lenguas. Entonces, a veces en la Biblia habla de lo que es la comunión, lo que es hablar en lenguas entre mi espíritu y el Espíritu Santo o mi espíritu y Dios, y también géneros de lengua que son diferentes ramas dentro de las lenguas, y también hay idiomas que aunque no se hable, se puede hacer. Estaba oyendo el testimonio de una mujer americana que el Espíritu Santo le dijo que entrara a un cuarto de un hospital. Y cuando entró en el cuarto del hospital, dice que ella le habló en inglés a esta persona que estaba enferma y la persona no le contestó, no le entendió. Entonces ella se pone a orar, le dice por señas que sí, que la dejaba orar y dejó orarla. Entonces empezó a orar y esta americana no sabía en qué idioma estaba hablando. Sin embargo, después se dio cuenta, porque la persona le entendió bien, que estaba orando en español. A mí me causó sorpresa eso. Estaba orando en español y el hombre que estaba enfermo entendió todo lo que le estaba diciendo y fue sanado instantáneamente. Entonces, hay muchos testimonios de lo que es hablar en lenguas. Oí la otra historia también de un hombre que lo llevaron era un hombre, una mujer, era americana, una muchacha americana que tenía un novio judío y ese día lo llevó a la iglesia. El judío no quería entrar a una iglesia cristiana, pero llegó. Y el que estaba predicando dice que de repente empezó a hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas. Y entonces el hombre le dice a la novia, le dice, oye, le dice, ¿por qué tú no me dijiste que aquí hablaban hebreo? Ese hombre me está hablando y me está diciendo todo lo que yo he vivido.
Y él le dice, no, es que él está hablando en otras lenguas y no sabíamos que era hebreo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de lo que se habla, el hablar en lenguas. Pero la más básica es que el don de lenguas se recibe para tener una comunión con Dios. En esos, en el hablar en lenguas, podemos adorar a Dios, podemos liberarnos, podemos reprender al diablo. Es diferente y hay infinidad de cosas que podemos hacer. Ahora, el punto es cómo puedo yo recibir el don de lenguas, cómo lo puedo yo tener en mi vida. Yo me recuerdo que cuando yo recibí ese don, nadie oró por mí. Yo estuve buscando a Dios por mucho tiempo en oración y un día que estaba yo orando, levanté mis manos y le dije, Señor, si tienes algo nuevo para mi vida, aquí estoy. Y yo empecé a hablar y hablar, a decir aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y de repente sentí como que la boca, como que mi boca, mis labios se entumecían, como cuando uno va al dentista. Y empecé a sentir algo aquí y de repente empecé a hablar en lenguas. Fue tanta la impresión que yo sentí que me paré inmediatamente, me fui a ver al espejo para ver qué me estaba pasando y ahí seguía hablando y era tanta la impresión que estaba en el baño, salí del baño y le fui a decir a mi esposa, mira, Dios me ha dado algo y estando en las manos, empiezo yo a seguir hablando en lenguas. Fue algo sorprendente, fue algo sobrenatural y antes en la iglesia Camino al Cielo habían servicio los sábados. Y yo me recuerdo que llegué con mi pastor Germán, con el pastor Germán, y le dije, pastor, venga, le dice, fíjese que me pasó algo esta tarde. Y él me dijo, ¿qué le pasó? Y me dice, fíjese que hoy hablé en lenguas. Y nunca se me olvida que él me dio un abrazo y me dijo, ahora somos dos los que hablamos lenguas en esta iglesia. Y ahí vino el cambio y la transformación en la iglesia, porque en la iglesia Camino al Cielo no se creía, solo el pastor, por supuesto, pero había una junta que no dejaba que se hablara en lenguas, que no se dejara que los dones del Espíritu se manifestaran, porque decían que eso era para el tiempo antiguo. Entonces, hermano, el don de lenguas puede venir cuando tú estás buscando a Dios. Si tú le deseas, si tú le anhelas, vas a ver que la presencia de Dios viene sobre tu vida. A veces cuando yo estoy orando, o cuando estoy predicando, de repente viene algo sobre mí y empiezo a hablar en lenguas. Eso significa que la presencia de Dios se ha acercado para ministrar o para hacer cosas que Él quiere que se haga. Estando yo también a veces orando en mi casa, orando por mi familia, a veces vienen el don de lenguas y empiezo a hablar en lenguas para que se vea el poder de Dios. A veces, hermanos, no sabemos lo que estamos hablando porque dice que nuestro espíritu es el que está hablando, pero el Señor sí lo oye y sí sabe. El don de lenguas también a veces Dios lo usa para que el diablo no entienda, porque a veces estás pidiendo y pidiendo y lo que estás pidiendo a veces no lo sabes cómo pedirlo y lo único que haces es darle armamento al diablo, porque a veces le dices, Señor, mira, estoy desesperado. Cuando mi esposa me habla así, yo me desespero y yo no sé qué hacer. Y cuando le estás diciendo eso, el mismo diablo está escuchando y puede poner más problemas porque sabe que te estás debilitando. Entonces, ¿qué hacemos? Espíritu Santo, no sé cómo orar. Y empiezas a hablar en lenguas, entonces empiezas a derramar tu corazón y Él entiende y sana tu vida. Algunos me están diciendo, ¿y por qué todo eso? Yo no lo entiendo, pero es el sistema de Dios y Dios lo dejó así para edificación de nuestras vidas. Entonces, nosotros a veces, cuando hay un problema, el hermano Castellanos estaba hablando acerca de un problema de un hombre que tuvo un grave accidente, se había dañado la columna vertebral y el doctor dijo que ya todo estaba perdido, que el segundo día posiblemente no sabían qué iba a pasar con este muchacho. Entonces el papá, como era lleno del Espíritu Santo, dice que se pasó toda la noche hablando en lenguas, orando en lenguas, gimiendo en lenguas, y dice que a la mañana siguiente el muchacho que estaba completamente sano. Entonces hay que creer, hay que buscar a Dios porque Dios dejó el don de lenguas. Si no, mire usted lo que dice en Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas. Aquí las lenguas fueron idiomas, porque muchos dice
le oían lo que ellos hablaban y decían, ¿cómo es que estos saben hablar en este idioma, en griego? Y entonces es porque el Espíritu Santo lo hizo para manifestar su poder. Entonces, como resumen, porque el tiempo se me está yendo, es que nosotros tenemos que entender, el don de lenguas es para comunión con Dios, es para edificación personal. Recuerden que la profecía es para edificación de la iglesia y también personal, pero el don de lenguas es para edificación personal. Entonces, las lenguas también están incluidas en lo que Jesús dijo. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, rápidamente vamos a ir a la interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas es la capacidad dada por Dios, por el Espíritu Santo, para hablar en un lenguaje que entiende el que habla el significado que previamente se ha hablado en un lenguaje desconocido. Cuando yo daba esta clase en el templo, yo usaba un audio que tenía grabado y donde un hombre está hablando en lenguas y otro está interpretando. La interpretación no quiere decir traducción, sino que la interpretación quiere decir que Dios está dando algo ¿cómo se dice? El meaning el significado correcto de lo que se está haciendo. Muchas veces en la interpretación Dios muestra imágenes, Dios muestra cosas. Por ejemplo, a veces está hablando alguien en lenguas y de repente dice alguien que interpreta, veo un ángel con una espada desenvainada. Y entonces hay que interpretar. Por eso es tan importante, si tú quieres tener los dones del Espíritu Santo, tienes que tener una comunión con Él y estar buscando realmente su presencia y estar leyendo la Biblia, porque Dios va a usar los dones en base a lo que está escrito en la Biblia, no en base a nuestra interpretación. Dios es bueno, Dios es grande y siempre tenemos que a veces tener esa interpretación. Antes se oía mucho acerca de que dentro de las iglesias llegaba gente que era satánicos y empezaban a maldecir la iglesia. Y entonces hablaban en lenguas y le daban oportunidad de hablar y el hombre hablaba y empezaba a maldecir la iglesia. Uno dice, ¿cómo es posible? Porque así sucede. No, hay gente que le da su vida a Satanás. Entonces lo que tenemos que entender nosotros es siempre pedirle al Señor que Dios nos dé una interpretación en lo que está sucediendo en las lenguas para poder ver si es de Dios o no. No caigamos en un espíritu de sospecha. Oh, a mí se me hace que eso no es de Dios. No, tenemos que estar seguros si es de Dios o no es de Dios. Entonces, en resumen, porque el tiempo se fue, en resumen es los dones de inspiración son los dones de profecía, el don de lenguas y de interpretación. La profecía es para edificar la iglesia y debe estar llena del amor de Dios, y tenemos que entender que el que está profetizando tiene que estar encaminado a que la iglesia sea edificada. Nunca va a exponer a la persona como pecado o nunca lo va a levantar como que fuera un Dios también. No, siempre tenemos que entender que esto es de Dios. El don de lenguas es edificación personal que necesitamos tener todos porque necesitamos hacer guerra contra el enemigo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios te llene en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, estamos orando por cada persona que está recibiendo esta palabra. Espíritu Santo, yo te pido que la unción tuya caiga sobre ellos. Y los que están anhelando, Señor, ser llenos de tu Santo Espíritu y que quieren esos dones, manifiéstate en la vida de ellos y haz el milagro en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Gracias, hermano Marvin. Continuamos. Mi nombre es Marco, para los que no me conocen, y continuamos. Esta también es la clase número 10 y se titula Estructura y desarrollo de una célula. Aquí vamos a iniciar. Gracias, Camila. Estructura y desarrollo de una célula. Aquí vamos a leer este verso, que es el verso inicial, que está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y dice la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Bueno, los objetivos que tenemos para esta noche van a ser los siguientes.
reconocer la estructura básica de las células, reconocer la manera correcta de realizar las células, reconocer los errores más comunes que impiden el desarrollo exitoso de una célula y conocer los 10 mandamientos de la célula. Amén. Bueno, vamos a iniciar un aspecto que va a determinar el éxito. Básicamente va a ser la preparación que tiene la persona que está compartiendo en la célula. Yo no sé cuántos líderes hay aquí, pero me supongo que siempre seguimos en preparación, siempre seguimos aprendiendo y podría decirlo por experiencia personal que es un privilegio. Un privilegio, ¿por qué razón? Quiero dar un pequeñito ejemplo. Cuando usted tiene a sus hijos y sobre todo si son pequeños, uno se encariña con ellos, uno quiere estar al pendiente de ellos día y noche, ¿no? Sabiendo cómo están, qué están comiendo, qué están haciendo. Y un ejemplo sería el siguiente. Si usted tiene su hijo o su hija que tiene como 2 o 3 años, no tan fácilmente usted se lo va a permitir a otra persona. Vamos a decir a su vecino que vive a 2 casas de usted, que lo conoce a penitas, ¿no? Usted sabe que vive ahí a 2 casas y que tiene un carro azul y que su esposa se llama Juanita. Pero hasta ahí usted no conoce más de esa persona. Usted no le va a confiar a su hijo o a su hija que está pequeñito, a ese extraño, podríamos decirlo. Y mire usted qué cosas, ¿no? Nuestro Padre Celestial nos ha confiado a cada uno de nosotros, a sus hijos, a sus hijas. En cada una de las células nosotros tenemos el privilegio de poder cuidar a los hijos e hijas del Señor. Tal vez algunos llegan un poquito así como que uno dice, bueno, hay que tener cuidado, se mira un poquito sospechoso, pero recuerde que el Señor nos ha confiado a estas personitas. Así como nosotros no confiaríamos básicamente nuestros hijos a otro extraño, pero sin embargo el Señor lo ha hecho con nosotros. Ha confiado lo más precioso. Básicamente, esas personitas, nosotros somos la razón que Jesús vino a este mundo a dar su vida. Y Él nos ha confiado en esas células que nosotros podamos cuidar y formar esas personas. Ahora, cada uno de nosotros, claro, al llegar ahí tenemos que tener cierta preparación. Básicamente no tenemos que dejar todo solo de como de improviso. Voy a leer 2 o 3 versos y ahí les explico lo que salga, ¿no? No, no se trata de eso. Número uno, claro, tenemos que orar, tenemos que preparar ese tema, tenemos que ver los versos, tenemos que preparar eso con cautela, no solamente de llegar, sentarse o pararse y compartir lo primero que te venga a la mente. No, claro que no. Hay que prepararse para compartir perfectamente ese tema. Y bueno, cada uno de nosotros, gracias a Dios, tenemos una perfecta asesoría, sobre todo aquí en Iglesia Camino al Cielo. Los pastores nos dan mucho apoyo, su líder le da mucho apoyo. Entonces, no podemos decir que no tenemos los recursos. Tenemos mucho apoyo de parte de la iglesia, de parte de Dios, para que podamos tener un buen desarrollo de cada uno de los temas. Y como le decía, en experiencia personal puedo decir que es un privilegio. Al inicio, como todas las cosas yo pienso en la vida, pues tenemos que esforzarnos, ¿no? Porque no es fácil, no es sencillo. Y podríamos decirlo que entre más presión sienta usted, esos nervios son buenos. Son buenos porque eso le está motivando, le está empujando a ser mejor cada día. Recuerde lo que pasaba en aquel tiempo cuando el faraón, cuando estaba el pueblo de Dios en Egipto, los oprimía más, que trabajara en el doble, que trabajara en el triple, y el pueblo de Dios estaba oprimido. Entre más los oprimían, más se multiplicaba. Entonces, podemos decirlo que la presión que a veces sentimos, esos nervios, son buenos. Son buenos porque le van a ayudar a prepararse cada día más, para que en el siguiente tema usted diga, bueno, si la vez pasada estudié 5 días y en esos 5 días dediqué 3 horas, ahora voy a estudiar más todavía. Recuerde, el Señor le ha confiado a sus hijos y a sus hijas en esa célula. Y pasamos al punto número 1 y se titula la perseverancia base en la multiplicación celular. Gracias. Y el verso es el siguiente. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Gracias. Esta palabra, toda la noche hemos estado trabajando. Esto nos habla de perseverancia. Perseverancia, un aspecto importante en el trabajo celular precisamente es la perseverancia que cada uno de nosotros como líderes debemos de tener. Ya sea que tenga muchos asistentes, ya sea que tenga pocos asistentes, pero debemos de ser perseverantes porque esa es la base de la multiplicación. Y lógicamente, la célula aporta muchísimo al crecimiento de la iglesia.
como usted lo puede ya saber en este momento, todos somos parte de una célula. Todos somos parte de ese grupo. En ese grupo nos cuidan, nos asesoran, nos dan palabra, oran por nosotros. Y nosotros cuando ya estamos como líderes de una célula, básicamente tenemos que ser perseverantes. El hecho de que en algunas ocasiones tal vez usted ya invitó a una persona y esa persona le dijo que no quiere asistir a su célula, no por eso usted va a bajar la guardia. No por eso usted va a dejar de invitar. No por eso usted se va a desanimar. Mire este verso, lo que decía, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Eso nos habla de perseverancia. Ahora, la perseverancia se tiene que ver reflejada en la oración, se tiene que ver reflejada en el estudio de la palabra, se tiene que ver reflejada en cada uno de los pasos que usted está tomando para ser un líder eficaz en su célula. Y como les decía, no siempre las personas van a acceder a la primera ocasión. ¿Por qué razón? Recuerde que cuando nosotros estábamos en el mundo, yo no sé si usted fue como una blanca palomita, pero en mi caso no fue tan fácil que yo llegara a una iglesia. Fueron muchos años, fueron muchas invitaciones, muchas veces que me negué, otras veces que ni siquiera me presenté, pero las personas fueron persistentes, tuvieron perseverancia. Entonces, si usted se toma como ejemplo, piensa en usted mismo, ¿será que yo fui fácil? ¿Llegué fácil a una iglesia? Si no fue fácil, ok, ahora piensa en esa personita, así como otra persona trabajó para mí o por mí, así yo también lo tengo que hacer. Entonces, como quien dice, ahora le va a tocar pagar a usted lo mismo que usted hizo. No, no es cierto. Eso es broma. Pero bueno, solamente sea perseverante, porque esa es la clave de la multiplicación. Ahora, el Señor quiere que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte y hagamos nuestro mejor esfuerzo en lo que es posible, que nos aferramos a su palabra, que la obedezcamos, que creamos en ella, y el Señor se encargará de lo que es básicamente imposible. ¿Por qué razón? Aquí quiero poner otro pequeño ejemplo. Usted, si es papá o mamá, me va a entender mucho mejor. Vamos a dar este ejemplo. Con un niño de 5 a 7 años viene de la escuela, que se sienta a la mesa y está haciendo su tarea, y es un día de esos calurosos de verano, y la mamá está haciendo el quehacer de la casa, está ya por el cuarto, haciendo un poco de limpieza, y el niño pues le dio sed, y el niño le empieza a decir, usted se imaginará, mami, mami, quiero agua, y la mamá ya ocupada así con su dando gota gorda, y el niño, usted ya sabe cómo son los niños chiquitos, mami, mami, empiezan ahí a hacer annoying, ¿verdad? Hasta que no viene la mamá para ver dónde está el agua y dársela. Y cuando la mamá llega donde está el niño, bueno, pues si el agua está ahí, ¿por qué no la agarraste? Mami, es que no la alcanzo. Y el agua está a un paso. El niño solamente tenía que estirarse. Pero a veces como cristianos o como hijos de Dios o como líderes, queremos que el Señor haga todo. Queremos que el Señor nos traiga a la persona y que la traiga lista y preparada para que ya sea también un líder. No, déjeme decirle, tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, tenemos que hacer lo que es posible, lo que nosotros podemos hacer, hagámoslo. Llamemos, oremos, ayunemos. Déjeme decirle que da hambre cuando usted ayuna, sea perseverante con esa personita y haga lo que es posible. Ahora, lo que es imposible, el Señor lo hará. Usted no puede entrar al corazón de esa persona, pero el Señor sí lo puede hacer. El Señor puede transformar su vida, pero nosotros tenemos que hacer lo que sí es posible. Y bueno, la palabra de Dios, esto no aparece aquí, pero yo se los leo. En 1 de Pedro 5:10, la parte B dice lo siguiente: asimismo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces nosotros hagamos lo que es posible y el Señor se encargará de hacer esa otra parte, de fortalecer a cada una de estas personas y de establecerlas, porque el Señor tiene grandes planes para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Si usted me pregunta hace un tiempo atrás, cuando llegamos a la iglesia, la primera ocasión, ¿qué? Si alguien me decía, tú vas a ser líder, yo le hubiera dicho, tú estás loco. Pero sin embargo, mire, hoy estamos aquí compartiendo de la palabra del Señor. El Señor tiene planes, grandes planes para esas personas que van llegando, pero nosotros tenemos que ser perseverantes, que es la base de la multiplicación, y hacer lo que es posible, lo que sí está en nuestras manos. Y bueno, el punto número 2 dice, estructura para el desarrollo de cada reunión. Y el verso es Colosenses 3:16, la parte inicial, parte A. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Amén. Gracias. Primero, número 1, tenemos que considerar que la asistencia de cada célula debe ser en un promedio de 6 a 12 personas, más o menos, ¿ok? Y que cada reunión debe durar en un promedio de 45 minutos a 1 hora aproximadamente. Y sobre todo, cada líder debe estar preparado con tiempo anticipado, claro que sí. Si está en sus manos, entre más tiempo, mucho mejor. 10 a 20 minutos, sobre todo cuando es presencial. Ahora, cuando es en Zoom, ahora todo ha cambiado. Todo es diferente completamente, tiene que tener otras precauciones. Ejemplo, al iniciar, prepárese con su micrófono, vea que funcione correctamente. Cuando yo inicié ahorita, estaba saludando a Camila y tenía el micrófono en mute, no me escuchaba. Error, punto número 1. Punto número 2, asegúrese que en la parte de atrás no vaya a pasar su niño en ropa interior, ¿ok? Por favor, sea precavido, porque accidentes de esos pasan muy comúnmente. Entonces, ahora en día, gracias a Dios, tenemos diferentes maneras de compartir la palabra del Señor, ya sea presencial o a través de este medio, pero tenemos que prepararnos. Por eso es el tiempo de anticipación, para que, número 1, claro, usted ya viene orado, viene preparado, ayunado y todo, pero tiene que preparar ahora también el ambiente en el lugar donde usted va a estar, el lugar donde usted se va a sentar, el lugar donde usted va a leer, tener su Biblia a la mano, tener su lapicero por cualquier cosa, tener su computer bien cargada, no va a ser que a medio Zoom se le muera la batería. Y otra cosa muy importante, pero muy importante, esto anótelo en el hielo, no es cierto, anótelo en algo que no se borre. Por favor, prenda su cámara si usted es líder, ¿ok? No se le vaya ni siquiera a ocurrir dar la célula con la cámara apagada. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque cuando estamos participando en una célula, algunas veces se nos hace un poquito fácil dejar la cámara apagada, ¿verdad? Cualquiera pensaría, no, pues está ahí escuchándonos, escuchando o no sé. Pero cuando somos líderes es muy diferente. Usted tiene que estar listo con todo, sobre todo que tenga todo su equipo listo, porque el Señor hará grandes cosas a través de usted. Entonces, no menosprecie los pequeños detalles, prepárese, haga su tiempo. Y si se equivocó la primera vez, como yo en esta ocasión, no se preocupe, Dios perdona. A la siguiente, usted ya va a saber qué errores cometió para perfeccionarlos en la siguiente ocasión. Y bueno, el tiempo de su célula se puede distribuir de la siguiente manera. Número 1, al iniciar, es la bienvenida, son un promedio de 5 minutos. En ese tiempo, recuerde, la amabilidad para recibir a las personas va a ser una gran diferencia. Recuerde que las personas vienen duramente apaleadas por el enemigo y todos piensan allá afuera que los cristianos dicen, son bien hipócritas. Así dicen, créame. Usted tal vez ya lo ha escuchado, ¿no? Y sin embargo, nosotros tenemos el privilegio de comprobarles que no es así. Que los hijos de Dios hemos sido lavados y perdonados por la sangre de Cristo y que seguimos en proceso de crecimiento. La amabilidad va a ser una gran diferencia. Recibirlos con amor. No importa cómo sea esa persona, cómo haya llegado, usted tiene que recibirla con amor. No porque venga un poquito mal vestida, no porque venga desgreñado, no lo va a recibir con amabilidad. No, no es así. Yo me recuerdo que hace años, cuando justamente empezábamos la célula, pues nuestro pollito, me acuerdo, no hice nada malo, sino que quiero darles esta experiencia. Llegaba un señor que olía, créame, bastante fuerte, pero no porque olía bastante, pero mucho a sudor, que créame, la nariz le picaba, le íbamos a dejar sentado en el patio. No, no es así. Que se sentara al lado mío. No se preocupe, yo aguanto. Pero bueno, el punto es, reciba a todos con amor y amabilidad. Así como usted fue perdonado, esa personita también lo va a hacer, ¿ok? Entonces, esa es la bienvenida. A la otra parte es la introducción, otros 5 minutos. La introducción, aproveche este tiempo. Es para, vamos a decirlo de esta manera. Cuando usted va a un restaurante, recuerde, no le sirven su plato a los 5 minutos, ¿verdad? Usted pidió ahí unos camarones a la diabla. Bueno, yo no como picante, pero bueno, ese es el ejemplo. Usted espera a veces hasta media hora para que le sirvan su plato de camarones a la diabla. Y bueno, lo que hacen es que le llevan un pequeñito o un aperitivo, ¿no? Le ponen ahí algo sabroso y una bebida dulce para despertarle más el apetito. Y luego enseguida le preguntan si quiere usted algo más en lo que llega a su plato. Y pues uno ya agarró el vuelo, ya está entrado, como quien dice, y pues se te hace fácil pedir algo más en lo que llega tu comida. Allí despertaron tu apetito. En la introducción, aproveche usted el carisma que el Señor le ha dado
para introducir el tema que usted va a presentar. Es oportunidad de que aquello que usted utilizaba antes en aquellas fiestas, parties, en reuniones sociales, que usted era el alma de la fiesta, ahora utilícelo para servirle al Señor. En la introducción, cuando la persona comience a escuchar el tema que viene de parte del Señor a través de sus labios, va a estar súper interesado porque usted despertó ese interés. Bueno, fue el Espíritu Santo a través de usted en esas personitas en esa introducción. Es algo también muy importante. No la desaproveche, que sea algo pequeño, algo un poquito largo, pero utilícela. No deje pasar esa oportunidad. El Señor puede hacer grandes cosas a través de usted. Y como le decía, aquello que antes utilizaba usted en el tiempo, hace muchos años o el tiempo que sea atrás, para cosas malas, utilícelo para algo bueno. Esa misma energía. Recuerde cómo era Pablo antes. Pablo, cuando era Saulo, arrastraba de las greñas, decimos nosotros, a las mujeres y otros por la plaza y hacía desastre, ¿no? Pero cuando fue convertido, esa misma energía la utilizó para servir al Señor. Esa misma fuerza la utilizó. Así hagámoslo nosotros también en esa introducción. Siguiente parte, desarrollo del tema. Aquí básicamente sí son la parte mayor en tiempo, que son como unos 20 minutos. Aquí usted como líder, lógicamente, ya tiene que estar preparado. Ya tiene que tener sus versos, tiene que tener su Biblia ahí lista, abierta, comenzar a compartir el tema con completa convicción, con seguridad. Es normal que uno se equivoque, es normal que a veces va a tartamudear, que se le olvida alguna que otra palabra, pero en esos 20 minutos presente la palabra rema que el Señor tiene para ellos. Recuerde, el Señor es el que se encarga de lo imposible. El Espíritu Santo va a tocar sus corazones. Usted solamente exprese, comparta lo que ya usted ha estado estudiando por días. Aquello por lo que usted ya ha estado orando, lo va a compartir en ese momento. El Señor hará lo imposible, usted haga lo que sí es posible. Comparte el tema, la palabra rema, en esos 20 minutos. Es muy importante que usted tenga el control de ese tiempo, porque puede usted entrar con una introducción muy bonita, muy llamativa, presentar el tema, explicarlo perfectamente, claro, entendible, las personas se conectaron, pero si usted se prolonga, hay personas que no tienen un proceso, no tienen en su mente tanto tiempo para estar ahí sentados, se van a comenzar como a aburrir, van a empezar a bosteciar y van a perder lo inicial que usted les presentó, lo cual que quedó en sus corazones. Entonces, por esa razón es que es muy importante que usted tenga ese control en el tiempo de introducción y sobre todo el tiempo que usted se va a tomar para el tema. Téngalo ya preparado. Siguiente, lo que es la administración son otros 5 minutos. En ese momento permita que sea el Espíritu Santo que tome esa palabra compartida para que esos corazones puedan ser básicamente transformados. En esta parte es muy importante también, como decía, el tiempo, pero sobre todo que usted pueda dirigir esa oración, esa administración correctamente. Recuerde que ese tiempo no es para que usted se ponga a sacar demonios, no se ponga ahí a pelear con demonios, es un tiempo corto y es una célula evangelística. Ya si hay algo mayor como eso, ya habrá, usted puede programarse, hablar con la persona, hablar con su líder, con su pastor, para que se pueda hacer de una manera correcta, una manera ordenada. Nuestro Señor es un Dios de orden. Entonces, la administración tome usted en un promedio como de unos 5 minutos. Ore por las personas, por esas necesidades físicas, necesidades emocionales. Ore por esas familias o representante de esa familia que llegó a esa célula. Tómese el tiempo que usted va a necesitar ahí. Siguiente, ofrenda son otros 5 minutos. Tome ese tiempo, recuerde, nosotros nos han enseñado eso y le doy en lo personal gracias a Dios porque eso ha abierto puertas para todos nosotros, yo pienso. El aprender a ofrendar, el aprender a dar y que eso usted se lo pueda transmitir a esas personas que comienzan a llegar. Siguiente, cierre y registro, otros 5 minutos. Es muy importante que en esta parte usted vea quién asistió y quién no asistió, para que los que no llegaron, usted tome al terminar todo, claro, su teléfono y les dé una llamadita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo está bien? ¿Hay algo en que te pueda ayudar? ¿Hay una necesidad específica que pueda orar por ti? Para que usted pueda tener contacto con las personas que no llegaron. Con esta estructura usted va a lograr grandes resultados, sobre todo si usted se deja dirigir por el Espíritu Santo. Y aquí va otra parte, evite cometer los siguientes errores.
Uno de ellos, que dirija a una persona no autorizada. Recuerde que usted está siendo ya preparado, el Señor le ha ungido, usted tiene la preparación necesaria, se ha orado por usted para que usted pueda dirigir esa célula. No permita que alguien que no esté autorizado comience a dar esa palabra, que imponga manos y que usted pierda el completo control de la célula. Otro error que no tenemos que cometer es que los asistentes tomen la palabra. Recuerde, usted está ahí como líder, usted tiene que compartir la palabra del Señor y todo tiene que ser en orden. Otro error que no tenemos que cometer es que se generen discusiones por un tema. Usted tiene que ser sabio. Si hay una persona que está un poquito renuente, dígale, hermano, hermana, ¿a qué le parece si al final me siento con usted y platicamos sobre este tema ya persona a persona para evitar una discusión? Otra cosa que no tenemos que cometer es, un error que no tenemos que cometer es descuidar o no poner interés en las personas, ya sean nuevas o las que ya están ahí. No porque llegó un nuevo, usted se va a olvidar completamente de los que ya están ahí. Usted tiene que tener un balance. Otro error que no tenemos que cometer es pasarnos del tiempo básicamente que ya tenemos planeado. Si usted se va a pasar a 2 horas, hora 45 minutos, créame, a largo plazo, la gasolina se acaba en el tanque. Y créame, algo va a suceder, algo va a pasar. Es mejor tener un control, tener un orden. Y otro error que no tenemos que cometer es estar cambiando de sitio y hora de la reunión. Como líderes tenemos que organizarnos. Si usted dice, yo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, ore al Señor. Ayúdame, Señor, a organizar mi schedule, que pueda yo hacer el tiempo, porque es muy importante que seamos organizados. El tiempo y el día para la célula y no lo esté cambiando. Mantenga ese horario. Vamos al punto número 3. Es mandamientos de la célula. Gracias. Y 1 Corintios 13, 2 al 3 dice lo siguiente. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Mandamientos de la célula. Punto A. Ame la visión celular. Esto va muy relacionado con lo que acabamos de leer. Usted puede ser un excelente expositor. Puede decir palabras muy elocuentes, puede expresar un tema de una manera muy profesional, pero como decía aquí en la palabra del Señor, si no tenemos amor por esas almas, si no tenemos amor por la visión, si no tenemos amor por esa célula, la parte inicial dice, de nada me sirve. Solamente estará usted haciendo como una religión y nada más. Una reunión social y nada más. Si no tenemos amor por esas almas, si no amamos lo que ama el Señor, de nada nos sirve. Punto número B. No se desvíe de la visión celular. ¿Sabe? Es bien fácil salirse y a veces ni cuenta se da uno. Es por eso que es tan importante seguir la estructura de cada célula para que usted no cometa el error de salirse y que ni siquiera cuenta se dé. Punto número C. No permita que la célula sea infructuosa. Esto es muy importante. La célula debe cumplir con una función evangelística. Básicamente, cuando hablamos de células, hablemos de la célula de su cuerpo. Sabe que su cuerpo está compuesto de billones de células y que las células se multiplican. Entonces, si usted dice, yo no sé cómo hacer eso, genéticamente ya lo trae aunque usted no quiera. Sus células se multiplican. Y básicamente lo que hacemos en la célula es compartir el amor del Señor. Y déjeme decirle, cuando las personas conocen ese amor, quieren estar ahí. Y así comienza esa multiplicación. Pero está en cada líder que ponga lo mejor de sí. Entonces, no permita que la célula sea infructuosa. Punto número D, haga su reunión una vez por semana. Esto es muy importante, como decíamos anteriormente, el día y la hora es muy importante. Y claro, antes de la reunión, tiene usted que prepararse. Todo lo de la célula, planifiquen y pueden ya sea invitar amigos, invitar familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecinos, pero trabajen todo en orden. Punto número E, la célula debe ayudar a la restauración familiar. Como usted ya pudo darse cuenta, cuando estuvo lo de la pandemia y las familias estuvieron dentro de 4 paredes, hubo guerra. Y las familias, en lugar de estar unidas porque estaban dentro de 4 paredes, estuvo más desunido que nunca.
Entonces, nuestro privilegio es compartir la palabra del Señor para que estas personas puedan tener esa conexión que dice la palabra, donde dice que el corazón de los padres y de los hijos se va a encontrar, ¿no? De los padres a los hijos, de los hijos a los padres, o del esposo a la esposa. Todo eso es muy importante. Entonces, la célula debe ayudar a la restauración familiar y haga, punto número F, de cada miembro un líder. Cada uno de ellos, usted tiene que visualizarlo como un líder. No porque aquel es tímido para hablar, dice, no, pues yo creo que si habla se desmaya. No, no. Recuerde, es el Señor el que hace la obra. Usted, nosotros somos solamente un instrumento. El Señor es el que hará la obra, la perfecta obra. Entonces, cada una de esas personitas, véalas como un líder. No importa la educación, no importa el tamaño, no importa nada. El Señor es el que hace la obra. Punto G, vele por la santidad del grupo. Eso es muy importante, sobre todo comenzando con el líder. Es muy importante que usted delante del Señor vaya todos los días y mantenga esa santidad, apartarse para el Señor. No importa que nadie lo esté viendo, no importa si es en el trabajo, en la casa, en la calle, donde quiera que usted esté, vele por la santidad de su vida y la del grupo, porque usted no puede decirle a una persona que haga algo que usted no está haciendo. Así no funcionaría. Y siguiente punto, no trabaje sobre fundamento ajeno. No se ponga a invitar personas que ya están en otra célula. Eso es muy importante. O también no vaya a llegar otra persona de otra célula que usted ya sabe que está en otra célula y llegar con usted y decir, sí, pásale, bienvenido, ponte cómodo, quédate el tiempo que tú quieras. Tiene que hablar con su líder, porque si no, ahí puede comenzar una batalla, una guerra innecesaria. No trabaje sobre fundamento ajeno. Siguiente punto, no permita la murmuración dentro de la célula. Y esto suele suceder cuando la célula no está siendo productiva. ¿Qué sucede cuando el agua está estancada? Comienza a podrirse, comienza a oler mal. Si la célula no está siendo productiva, es fácil comenzar a hablar del vecino. Es muy fácil. Ahora, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no le importa si aquel vino con jeans o si vino con camisa o si vino desgreñado o si vino como haya venido. Esa persona no se está fijando en la apariencia. Por eso es muy importante que no permitamos la murmuración dentro de la célula. Siguiente punto, desarrollar metas estratégicas. Esto es muy importante. Si usted ya tiene el privilegio de tener unas personas ahí en esa reunión, tiene que planificar. No solamente llegar, compartir y nos vemos la próxima semana. Es muy importante siempre planificar. Así como usted hace sus resoluciones de cada año, así también sobre todo en la célula. Ok, ya vemos 3. Tú comenzar a preguntar, ¿tú conoces a alguien que podamos juntos compartir? Por si esa persona se siente muy tímida, comenzarle a dar ese ánimo, orar por él, apoyarlo, ayudarle a crecer, hacer metas estratégicas. Es muy importante. Si seguimos cada uno de estos pasos, usted va a tener un éxito rotundo en esa célula que el Señor le ha confiado. Y como le decía, en un inicio tal vez no es tan fácil porque me pongo como ejemplo, para mí no era fácil pararme enfrente de un grupo y comenzar a hablar. Honestamente, hasta el día de hoy me pongo muy nervioso, pero déjeme decirle, es un privilegio compartir la palabra del Señor. Es un privilegio como ver cómo las vidas son transformadas. Nosotros hagamos lo posible. El Señor hará lo imposible. Y bueno, ese fue el tema de esta noche. Ya son las 9. Vamos a hacer una oración para terminar. Oramos juntos. Padre amado, te damos gracias en esta noche por el tiempo, el privilegio que nos das para poder estar aquí juntos, mi Dios. Es a través de una pantalla, pero mi Dios, tú estás en cada uno de estos hogares aquí presentes. En esta noche, Espíritu Santo, oramos para que esta palabra redarguya cada corazón y cada uno de nosotros comience a dar un paso de líder. No un paso de estar como espectadores o simplemente ocupando un lugar, sino como líderes, porque haremos una gran diferencia en esos lugares de trabajo, en esas escuelas, en esos grupos de amigos, en esos lugares sociales, mi Dios. Seremos instrumento útil en tus manos. Declaramos que en el nombre de Jesús grandes cosas sucederán a través de la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén.